En este video hablaremos sobre los conceptos básicos de la estadística, por qué estudiar esta disciplina y cómo se clasifican los distintos métodos que la componen. Para un estudiante de psicología tal vez no tenga mucho sentido estudiar estadística en su carrera. Sin embargo, si uno se pone a pensar más en general, más allá de una carrera universitaria, en realidad lo que puede apreciarse es que en nuestra cotidianeidad vivimos bombardeados por información numérica de toda índole. Por ejemplo, he aquí un titular de un diario de estos días, donde se muestra, por ejemplo, más allá de informaciones económicas, de distinta índole, se ve la información de cantidad de contagiados, fallecidos y recuperados a nivel mundial y en la Argentina de coronavirus. Esta es información que está en todos los medios de comunicación y que permanentemente está actualizándose. Sin embargo, nadie nos dice cómo esta información se obtiene. Nadie sabe, aunque sí puede imaginarse, de qué manera podría llegar a conseguirse tener estos y otros datos que aparecen, insisto, permanentemente a nuestro alrededor y por medio de los medios de comunicación y las redes sociales. La cuestión es que toda vez que nosotros observemos y veamos información numérica dada con números, sin duda que detrás del cálculo de ella, de la obtención de esos datos, hay alguno o algunos métodos estadísticos que se han aplicado. Entonces, de ahí la necesidad de, como ciudadanos, como individuos, de tener algún conocimiento de los métodos estadísticos. Si uno quisiera resumir en una definición lo que la estadística propone o lo que es su objeto de estudio, se puede decir que la estadística es una disciplina que contiene métodos para recolectar, presentar, analizar e interpretar observaciones o mediciones o datos hechos sobre un conjunto de objetos, personas, procesos o fenómenos. Es decir, siempre que estamos haciendo estadística, en realidad lo que estamos buscando es incrementar nuestro conocimiento sobre algún conjunto de objetos, en el caso de la psicología, en algún conjunto de personas. Pero entonces puntualicemos este concepto que está apareciendo en este momento. Toda vez que estamos haciendo estadística, estamos tratando de incrementar nuestro conocimiento sobre una población o universo de referencia y que es el objeto de nuestro estudio. Entonces, la primera definición que uno debe conocer en estadística es la definición de población universo. Es el conjunto de individuos, en el caso de la psicología, que están definidos claramente tanto en el tiempo como en el espacio geográfico y que en general comparten algunas características en común. El concepto de población que todas las personas tenemos es el concepto de habitantes de un país, por ejemplo. Y es una buena idea tener ese concepto, esa imagen de población cuando uno está estudiando estadística. Porque efectivamente, cuando uno habla de la población que habita un determinado lugar,
la está pensando en un contexto geográfico claramente definido y en un momento temporal también claramente definido. Adicionalmente a eso, la característica en común de las personas es, bueno, habitar un determinado país, una determinada ciudad, por ejemplo. En el caso de la psicología, una población a estudiar puede estar definida también por algunas características adicionales, como ser individuos que viven en la ciudad de Buenos Aires en el año 2020, pero que tienen una determinada patología, como puede ser estrés o ansiedad. El concepto de unidad de análisis también es importante. La unidad de análisis es todos y cada uno de los individuos que componen la población de referencia o universo y que son aquellas personas u objetos sobre los cuales nosotros deseamos obtener información. Adicionalmente a esto, y el tercer concepto importante es el concepto de muestra. La definición de muestra es simplemente un conjunto o subconjunto de unidades de análisis pertenecientes todas a una misma población. El concepto de muestra es importante en estadística porque muchas veces, aun cuando uno quiera incrementar su conocimiento sobre una población, no siempre es posible obtener la información necesaria para ello sobre todos los individuos de la población y uno simplemente tiene que resignarse a analizar una muestra, información de una muestra de individuos de esa población y a partir de la información que de esa muestra poder saber cosas sobre toda la población. Ahondaremos un poco más en este último concepto más adelante. Veamos un ejemplo de aplicación de estos conceptos, volviendo otra vez a la información del periódico, información sobre coronavirus. Si nos restringimos a los datos que corresponden a lo que en el periódico denominan mundo, ¿cuál sería allí la población objetivo? La población es el conjunto de individuos que habitan nuestro planeta. El ámbito geográfico quedó definido por lo que dije hace un momento, y esta es información, si pueden ver ustedes allí la fecha, del día 16 de abril pasado. Hasta ese día se tenían 2.090.110 contagiados, 139.469 fallecidos y más de 500.000 recuperados. La población entonces es todos los individuos habitantes de la Tierra. La unidad de análisis, todos y cada uno de esos individuos que pueden o no haberse contagiado, haber fallecido por esa enfermedad o haberse recuperado de la misma. En este ejemplo no hay una muestra, sino que los datos, la información, se obtiene directamente de toda la población, suponiendo que se registran todos los casos que efectivamente ocurren, ¿no? Pero eso es un tema aparte de lo que nosotros estamos hablando. A la derecha están los datos de la Argentina. Aquí lo que cambia es la población universo. Población u universo o población de referencia. Allí la población es todos los individuos que habitan la República Argentina al día 16 de abril pasado. Para esa población de referencia es que son válidos los datos que ahí están consignados de 2.571 contagiados, 115 fallecidos
y algo más de 600 recuperados. La estadística esencialmente consta o consiste en métodos numéricos o gráficos. Y estos métodos pueden clasificarse en dos tipos. Métodos que se encuadran en lo que se llama estadística descriptiva y métodos en los que se encuadran en lo que se llama estadística inferencial. La estadística descriptiva quizás sea la rama más antigua y más simple de esta disciplina. Simple en el sentido de que es la que requiere menores conocimientos matemáticos, porque alcanza con manejar las 4 operaciones aritméticas básicas, la suma, la resta, la división y la multiplicación, y poder hacer algunos gráficos bastante elementales que más adelante veremos. El objetivo de la estadística descriptiva es resumir, transformar, graficar información para que pueda ser más comprensible, más sencillamente comprensible. En nuestro ejemplo, la información que tenemos es información de estadística descriptiva, porque simplemente lo que hacemos aquí es contar casos en cualquiera de las dos poblaciones de referencia que están informadas, ¿no? La otra rama de la estadística es la que se denomina estadística inferencial. Requiere mayores conocimientos matemáticos, sobre todo porque se basa en lo que denominamos la teoría de probabilidades, que es toda una rama de la matemática, y tiene un objetivo bien importante, que es poder asegurar la validez de conclusiones obtenidas sobre una muestra en la población toda de la cual esa muestra ha sido extraída. Esto es una cuestión no tan sencilla, pero que tiene extraordinarias aplicaciones. La posibilidad de inferir a partir de la información de un conjunto o muestra representativa de individuos, decía, obtener conclusiones que son válidas para toda la población. Un ejemplo son las encuestas. Este ejemplo es información obtenida de un diario de estos días. Allí decía que el Observatorio de Psicología Social Aplicada, que es un organismo de la Facultad de Psicología de la UBA, hizo un relevamiento de opinión entre 1.729 personas mayores de 18 años, por medio de un muestreo representativo. Y la conclusión que obtuvo a partir de ese relevamiento fue que las 2 epidemias que más le preocupan a los argentinos son el nuevo coronavirus y el dengue, en los porcentajes que pueden verse allí en la placa. Fíjense ustedes que aquí la información se obtuvo de una muestra, o sea, las conclusiones que se obtuvieron analizando a 1.729 individuos se toman como válidas para toda la población de personas mayores de 18 años de la Argentina. Este es un claro ejemplo de estadística inferencial. La forma en que estas cosas pueden hacerse irán siendo develadas en la medida que avancemos en nuestros conocimientos de estadística.